Damas y caballeros, démosle la bienvenida a la presidenta del comité, el representante Ben Ray Luján de Nuevo México, el comité congresional de la campaña demócrata. Vengo de una familia de pioneros. Mis abuelos vivieron durante la Gran Depresión y un clima duro y tragedia familiar hicieron un lugar para ellos en Nuevo México antes de ser estado. Ahí araron la tierra, cultivaron y protegieron lo que querían y trataron de ayudar a otros. Yo me crié en esa pequeña granja, cavando, pasé mi niñez, cuidando animales. No teníamos mucho, teníamos el uno al otro, teníamos familia. Mi papá era trabajador de soldadura y del sindical. Mi mamá era maestra. Sus padres, antes de él, Celedón y Pastora, mis abuelos paternos, tuvieron casados 74 años. El borreguero, el abuelo Celedón, nació en los años de carreta, pero él vivió para ver al transbordador espacial llegar a los cielos. Y mi abuelo Luis era carpintero del sindical y fue a la Segunda Guerra Mundial. Su esposa Clotilde levantó a los niños, criaba a los niños esperando su séptimo hijo. Mis abuelos Celedón y Nestora de chiquito me ayudaron a cuidarnos. Fueron lesionados en un choque de auto mis abuelos Luis y Clotilde cuando yo era adolescente. De eso se trataba. Esos eran los valores que yo aprendí desde chiquito. A lo mejor no parezco miembro típico de Congreso, y es verdad, mi corbata lo demuestra. Pero es la historia de mi familia y la historia de millones de otras familias. Es la historia de la gran familia estadounidense. Carpinteros y soldadores, borregueros y soldados, generaciones de estadounidenses han trabajado desesperadamente a cuidarse a los unos a los otros, sacrificándose para la siguiente generación. Todos nos unimos para celebrar los buenos tiempos y todos nos unimos nuevamente para estar de luto para las tragedias y apoyarnos los unos a los otros. Y estos valores son verdades, no importa de dónde viene uno o quién es uno. Como demócratas creemos que todos los estadounidenses deben tener estas oportunidades que han tenido mis padres y mis abuelos para desarrollar verdadera seguridad económica que no se va a desaparecer de la noche a la mañana, para dejarle algo a los hijos y abuelos. Por un siglo, nuestro partido ha llevado a la lucha para el Seguro Social y Medicare, las becas Pell y el GI Bill, para el cuidado de salud, oportunidad para todos, inclusión, igualdad. Estamos orgullosos de nuestros logros y ahora nos toca a nosotros seguir con esta tradición. Tenemos que dejar las cosas mejores que hemos encontrado, y Hillary Clinton es la presidenta que nos va a guiar. Pero ella necesita un Congreso que vaya a trabajar con ella. Por casi 6 años los republicanos han tenido la mayoría en la Cámara de Representantes, pero esa mayoría es lo único que han logrado. Por casi 6 años los republicanos de la Cámara han puesto el partido antes del país, y por 6 años han hecho caso a los que hablan de la confabulación y los insultos. Ahora, los que no se consideran demócratas se han unido con nosotros a
luchar en contra del racismo y el bullying de Donald Trump. Al crecer, mis abuelos compartieron conmigo la sabiduría. Dime con quién andas y te diré quién eres. Para mí, la elección es fácil. Quiero el verdadero liderazgo con carácter y valores. Estoy orgulloso de andar con Hillary Clinton. Pero si su miembro del Congreso apoya a Donald Trump, pregúntese esto. ¿Qué es lo que significa esto del liderazgo de ellos? Su carácter, sus valores. Si ellos ni siquiera quieren defenderse ante Donald Trump, ¿qué les hace pensar que van a defenderles a usted y su familia? Quiero decirles algo a mis congresistas. He sido republicano toda mi vida. Entiendo la lealtad al partido. Pero la lealtad a tu país y las cosas que Donald Trump dice de inmigrantes y de las mujeres. Veteranos de guerra. ¿Cómo se puede aguantar uno eso? ¿Cómo los miembros del Congreso republicano pueden apoyar eso? Si él es nuestro líder de estandarte, ¿qué pasó con nuestros estándares? Es el momento para los líderes que van a poner las familias primero, los líderes que van a mantener a nuestra nación y nuestros vecindarios seguros, líderes que van a ayudar a cada familia estadounidense a tener un futuro estable, seguro, financiero, que van a ayudar a nivelar el campo y poner la voz del pueblo en la Cámara del Pueblo. Quisiera presentarles a uno de estos líderes. Nosotros, el pueblo, como siempre ha sido los Estados Unidos, ¿por qué somos un país tan maravilloso? No uno de nosotros, todos nosotros, juntos. Y nosotros, somos fuertes candidatos para el Congreso en todo el país. Como Colin Deacon y Stephanie Murphy, como Dan McEachin y Brad Schneider. Inmigrantes como Ruben Kewen, activista comunitario, y Dwight Evans, un profesor del bachillerato, y Steve Santasiero, Terry Bonoff también, y negocios pequeños, dueñas como de Veronica Ferner. Y Sefer Teachout es líder para presentarte contra la corrupción. Charlie Crist está luchando para proteger el ambiente. Angie Craig también empezó desde abajo para ser una ejecutiva de una empresa de los 500 más de la revista Fortune. Eso es lo que está pasando en las familias. Yo trabajaba en una estación de gasolina, trabajé en entrega de pizza, también en alimentos rápidos, en comida basura. Yo sé lo que es ganar el salario mínimo. Yo me hice un miembro de los infantes de Marina, una experiencia inolvidable. Mi mamá se esforzó en todo para yo poder ir a la universidad. Después de 27 años, yo también tengo el uniforme de jefa. Como supervisora, se invertí en servicios a los mayores, medio ambiente y los trabajos. A mí se me pagaba menos que un hombre como especialista, así que tenemos que luchar por pago equitativo. A nadie le va a quitar el sueño americano de mi hijo. Ese sueño que dice que si trabaja esmeradamente va a tener la oportunidad de tener éxito. Este noviembre, desde Maine hasta California, nosotros, el pueblo, vamos a rechazar las políticas de Donald Trump y los que lo apoyan en el Congreso. Nosotros elegiremos a los demócratas al Congreso que nos representan, a nosotros, el pueblo. Asegurando a nuestra nación la seguridad de nuestra democracia y la seguridad de nuestro futuro. Los demócratas se enfocan en lo que importa más. Y estas nuevas caras que vamos a elegir en este noviembre van a unirse a un equipo de líderes congresistas demócratas que, como Hillary Clinton, han dedicado su vida para mejorar las vidas de otros. Juntos van a crear trabajos, elevar los sueldos, asegurar la igualdad para mujeres y el permiso para familiar y ayudar a pagar las deudas y que todo estadounidense pueda asistir a la universidad sin deuda. Si pueden contar que los demócratas siempre están luchando. Vamos a seguir impulsando, jalando, poniéndonos de pie y si es necesario con una sentada.
Bueno, en el caucus y la sentada guiada por John Lewis, mi mamá me mandó una nota diciendo: ve al piso de la Cámara, no nos vamos a romper, no nos vamos a ceder porque de Newtown a Orlando los estadounidenses no se doblan. Entonces nos preocupamos de los pequeños, los que no tienen poder político, económico, social. Es importante para mí como madre luchar por nuestra próxima generación, como una mujer fuerte, unida con muchas otras mujeres fuertes. Nosotras nos sentimos orgullosas de que somos inteligentes, que somos luchadoras. Seguimos impulsando, seguimos nosotros poniendo el hombro a la lid si hubiera más de nosotros. Creo firmemente que este Congreso refleja cómo está constituido el país, y así será un mejor país y entonces quizás seremos un mejor mundo. Tenemos el mejor campo de candidatos de hace años. Son buenas personas, reflejan la diversidad de Estados Unidos. Mi meta todos los días es de hallar la forma de mejorar las vidas de las personas que represento. Flint es una historia de una comunidad que se ha dejado a un lado. Estoy tan emocionado que tantos miembros del caucus demócrata han ido a Flint. La señora Pelosi, el señor Kleinberg, para estar con los de mi pueblo, para animarlos y hacerles saber que no están solos. Al seguir adelante tenemos mejores ideas. Con el cambio climático estamos jalando muchas personas, incluyendo la industria y los republicanos, en el sentido correcto, sueldo mínimo. Y luchar por tantas personas que vinieron a este país. La seguridad de la jubilación también está muy cerca a mí. La seguridad social y Medicare, la reautorización de la violencia en contra de las mujeres, toda la revisión de los antecedentes penales. Mandamos mensajes todos los días, estamos luchando todos los días, haciendo campañas en el campo. Estamos en luchas que el pueblo estadounidense quiere que estemos. Vamos a presionar, vamos a hablar, de ponernos de pie y sentarnos. No se dejan vencer, no se doblen. Hay que mantener la vista en la recta final. Esta noche los demócratas estamos unidos, somos apasionados, no tenemos miedo y estamos listos para trabajar al lado de la siguiente presidenta de los Estados Unidos de América, Hillary Clinton. Y si ustedes están listos para trabajar al lado de nosotros, entonces pónganse de pie con nosotros esta noche. Vayan a dccc.org y /Stronger y trabajen con nosotros hacia noviembre, porque al trabajar